lo ve como si estuviésemos cultivando, porque en nuestro tiempo de trabajo recibimos una remuneración, y a través de esa remuneración o a través de ese pago o de ese cheque que nosotros recibimos es que podemos comprar todos los alimentos que consumimos. O sea, ya no es como en el tiempo de Israel, donde se iban al campo a cortar los frijoles, a cortar el maíz, a cortar los frutos. Ahora pues vamos a Kroger, vamos a Publix, vamos a Walmart, a los lugares, a los supermercados, y obtenemos los frutos que necesitamos. Entonces, en forma simbólica, nosotros hemos decidido por los últimos 10 años celebrar el Día de las Primicias y hacer esto que hacemos hoy. Y por eso es que tenemos este poco de alimentos aquí en el altar, los cuales ya oramos, ya los bendecimos, y al final no los vamos a almacenar para alimentar al pastor todo el año, que ese era el concepto bíblico cuando era la ley, sino al final lo vamos a repartir entre lo que usted necesita. Mi lema para celebrar esto es siempre: usted traiga lo que tiene y al final llévese lo que no tiene. Y de esta manera nos bendecimos unos a otros y hacemos esta celebración que está dentro del contexto bíblico con el único fin de honrar y glorificar a Dios. Honra a Dios. Entonces, cuando yo doy, estoy honrando a Dios. Y esa es la razón por la que yo doy. Yo recuerdo cuando apenas me convertí por allá hace como 30 años, el problema mío con el diezmo era que no me parecía bien, o no tenía muy claro cómo era que se administraba el dinero. Y entonces yo pensaba en mi mente carnal: no, para darle el dinero para que los diáconos o el pastor vaya y se lo gaste, entonces yo mejor agarro mi diezmo y busco a una familia, a una persona que esté en necesidad y se lo llevo o le compro lo que necesita. Esa era mi filosofía, hasta que un día el Señor me confrontó y me dijo: Fabio, estás mal. Estás mal, porque la Escritura dice que tú debes de traer el diezmo al altar. Donde tú te congregas, en tu iglesia, debes de traer el diezmo al altar. Ahora, si los que lo administran se lo roban o lo usan mal, ese es el problema de ellos. Y cuando Dios me confrontó de esta manera, yo pude superar ese problema, gracias a Dios, y de allí en adelante resolví. No tuve problema más, ni en diezmar, ni en ofrendar. Y yo sé que cuando yo deposito mi diezmo en el depósito del altar, o mi ofrenda, o cuando traigo mi primicia, yo se la estoy dando a Dios. Dios no lo necesita, no. Dios lo pide para bendecirnos a nosotros mismos y para bendecir a su pueblo. Entonces, lo primero que me motiva a mí a dar es que la Escritura me dice aquí que yo voy a honrar a Dios con todos mis bienes, con los primeros frutos de mi cosecha, con mi diezmo, con cualquier ofrenda. Yo voy a darle honra, voy a darle honor a mi Dios. Y por eso es que yo doy. Ahora, yo no sé por qué tú das, pero al final del mensaje yo quiero que te lleves el concepto bíblico de por qué es que el pueblo de Dios da. En segundo lugar, dice el verso 10: como consecuencia de que yo honro a Dios con mis bienes y con los primeros frutos, dice el verso 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, los lagares eran los lugares donde se procesaba la uva para hacer vino. Entonces, hay una consecuencia, y esta consecuencia se llama bendición. Entonces, en segundo lugar, nosotros bendecimos al que le damos, pero también nosotros somos bendecidos, según el verso 10.
Porque cuando yo doy para bendecir a los demás, entonces Dios da para bendecirme a mí. Entonces yo puedo decir que yo doy porque puedo bendecir y a la vez ser bendecido. Dios dice se va a encargar de llenar tus graneros con abundancia. Y además se va a encargar que en tus lagares rebose el vino. Rebosar es rebalsar, decimos en El Salvador. La palabra es rebosar, pero muchos decimos rebalsar. O sea, que se sale del límite. Esa es la promesa de Dios. Esa es la bendición que Dios nos ofrece. Entonces, sí, yo soy de bendición para esta familia que está en necesidad cuando yo le doy. Estoy bendiciendo al pueblo de Dios, estoy bendiciendo a una familia, estoy bendiciendo a una persona, pero ¿sabe qué? El más bendecido soy yo. Porque a través de esa bendición que yo di, a través de esa provisión que yo llevé a esa familia, entonces Dios me multiplica a mí. Por eso es que empecé diciendo acerca de este cantante que dice, yo no doy porque tengo, sino más bien tengo porque doy. Porque la filosofía que Dios utiliza es que Él te da para que tú des. Pero si Él te da y tú lo retienes, entonces simplemente deja de darte. Y cuando Él deja de darte, entonces ¿qué pasa? Lo que tienes se acaba. Y cuando se acabó, hasta ahí llegaste. Pero cuando tú das, entonces sigues recibiendo. Das, sigues recibiendo. Das y sigues recibiendo. Es un ciclo que no termina. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso es que nosotros no debemos retener, debemos dar. Ahora, si entendemos el concepto de la Escritura, si entendemos la palabra, entonces nosotros hemos sido enviados a dar. Dios nos da el ejemplo. Él dio a su Hijo por amor a nosotros. Él dio a su Hijo para rescatarnos a nosotros. Y a través de ese sacrificio de Jesús es que nosotros hemos alcanzado la salvación de nuestras almas. Es que nosotros tenemos hoy vida eterna. Entonces, dijimos que en primer lugar, yo estoy honrando a Dios. En segundo lugar, estoy bendiciendo, pero también estoy siendo bendecido. En tercer lugar, yo doy porque me nace en el corazón. Cuando yo doy porque me nace en el corazón, entonces es que estoy honrando a Dios y entonces es que estoy bendiciendo y recibiendo bendición. Porque hay muchos que dan para que lo miren que dan. Muchos dan lo que les sobra, dijo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús elogió a la mujer viuda que dio 2 centavitos? Y Jesús la elogió y dijo, ¿saben qué? Esta mujer ha dado más que todos ustedes juntos. ¿Cómo así? Si solo dio Dios 2 centavitos es todo lo que esta mujer dio. Pero ¿por qué Jesús dice que ella dio más que todo? Jesús dijo, porque ella dio todo lo que tenía. Y los demás dan lo que les sobra. Ahora, ¿cuántas veces le ha pasado a usted a la hora de la ofrenda? Aquellos que manejan su poco de billetes en la bolsa. Sacan su billetera o sacan los billetes y empiezan a hojear hasta que llegan los de 1. Los de a 100 se los pasa rapidito, ¿no? Como si no existieran, a esconderlos. Luego si tiene de 50, de 20, de 10, de repente algunos se detienen el día 5 y ok, este sí. Pero la gran mayoría se va a los días 1. Estos son para la ofrenda. Eso es lo que sobra, ¿o no? Pero inconscientemente, en nuestra mente terrenal, carnal, eso es lo que hacemos. Tengo un billete de 20 y uno de 5. ¿Cuál doy? Pues el día 5 es obvio, ¿no?
El día que usted cambie esa mentalidad, y a la hora de comparar entre el día 20 y el día 5, usted no dude que el día 20 es el que debe dar. Usted está haciéndolo con su corazón, ya no con la carne. Ahora, no me malentienda, no estoy tratando de comprometerlo a usted, estoy tratando de explicar el contexto bíblico. Cuando nosotros entendemos el concepto de dar dentro del campo espiritual, por encima de lo terrenal, por encima de lo carnal, es que nosotros vamos a poder experimentar esta bendición de dar. Tiene que nacer en el corazón. En 2 de Corintios, cuando Pablo está recogiendo una ofrenda para llevar a la iglesia de Jerusalén, o sea, Pablo se propuso pedirle a todas las iglesias que él había levantado, pedirles que colectaran una ofrenda para enviarla a la iglesia de Jerusalén. Me encanta porque Pablo usa estas palabras que son cruciales para todo cristiano. Dice en 2 de Corintios capítulo 9, dice en el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no dé con tristeza, ni tampoco dé por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy a dar, tengo que hacerlo con gozo. Y por eso es que si usted tiene 2 camisas, una nueva y una usada, usted siempre va a dar la usada. ¿Por qué? Porque si da la nueva no le va a dar gozo. ¿Y sabe por qué no le va a dar gozo? Porque está en la carne. Pero cuando usted esté en el espíritu, usted se va a gozar de dar la nueva y quedarse con la vieja. Digo, con la camisa vieja, no me malentiendan. ¿Sí? Esa es la diferencia cuando estamos en el espíritu a cuando estamos en la carne. Y aplica a lo de los billetes día 5 y el día 20, exactamente lo mismo. Hay gozo cuando yo puedo dar más. Y va a haber tristeza cuando yo puedo dar menos, si estoy en el espíritu. Pero si estoy en la carne, no me va a importar si doy más o doy menos, sino en el simple hecho de que di, y ya estoy bien porque ya di. Pedimos una colaboración para un proyecto de la iglesia, que vamos a comprar un equipo de sonido. El equipo de sonido vale $10,000. Ok, yo doy $5. Ahora, no estoy diciendo que no sirve. Si eso es lo mejor que usted puede dar, gloria a Dios. Dios lo recibe y usted se goza porque lo pudo dar. Pero si usted puede dar 100 y solo da 5, entonces sí es mal visto. No por nosotros lo vamos a ver bien de todas maneras. Estamos hablando ante los ojos de Dios. Porque Dios es el que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, yo tengo que considerar, hermano, a la hora de dar, siempre dar lo mejor, porque lo estoy dando para Dios. Así yo le esté dando a un hermano, a una hermana, yo se lo estoy dando a Dios. Esa debe de ser la convicción en tu corazón y en tu mente. Entonces Pablo dice, conforme dispongas en tu corazón, y no lo hagas por compromiso. No lo hagas por obligación, o sea, no sientas que tienes que hacerlo, que porque los demás dieron y yo no me puedo quedar. Si no puedes, no hay problema. Dios conoce tu corazón y Dios conoce tu condición. ¿Por qué te vas a sentir mal? Ahora te recuerdo lo del cantante. No doy porque tengo, sino tengo porque doy. Es como si la fuente proveedora la cierras cuando tú dejas de dar, pongámoslo de esa manera. La fuente de provisión se cierra. Ahora, leímos en el verso 10 de Proverbios 3, donde Dios dice, si tú honras a Dios con tus bienes y con las primicias de todos los frutos,
Él se va a encargar de llenar tus graneros. Pero la mente carnal piensa, ok, es el tiempo de la cosecha. Lo primero que tengo que asegurar es llenar mi granero, ¿verdad? Ya cuando tengo mi granero lleno, entonces lo que ya no ocupo en el granero, bueno, esto sí lo regalo. Esto sí lo puedo dar. Pero Dios nos enseña que es al revés. O sea, yo doy y el Señor me llena los graneros. Es difícil de entenderlo porque no tiene lógica humana. No funciona con las matemáticas que nosotros conocemos. Pero así es como Dios obra. Y no te preocupes si no entiendes. Acepta la voluntad de Dios, acepta la palabra de Dios y sométete a ella, aunque no la entiendas, porque eso trae bendición a tu vida. Entonces, tiene que, en tercer lugar dijimos, nacer en tu corazón. Dijimos, en primer lugar, doy porque honro a Dios. Segundo lugar, doy porque bendigo a otros y yo soy bendecido. En tercer lugar, doy porque nace en mi corazón. En cuarto lugar, yo doy porque he entendido que dando es como recibo. Si yo dejo de dar, dejo de recibir. Ahora usted puede tener, pongámoslo en moneda, en dinero. Usted tiene $1.000.000, ¿ok? Pero si usted deja de recibir el resto de su vida, ¿cuánto le va a durar ese $1.000.000? Un día se le va a acabar y como usted dejó de recibir, hasta allí llegó. Ahora, Dios nos enseña que cuando damos es que nosotros recibimos. El apóstol Pablo lo escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Pablo nos dice, Hechos 20, verso 35. Dice así, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es dando como yo recibo. Por eso es que yo doy. Por eso yo no tengo inconveniencia en dar al necesitado. Ahora, claro, Pablo aquí está hablando acerca de cómo él trabajaba para su sustento, cómo él se mantenía, cómo él se sostenía y no dependía, no era una carga para la iglesia. Pero trae a memoria las palabras de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted lo vea de esta manera, usted va a crecer en su forma de dar. Ahora, ¿cómo nosotros damos en la iglesia? Al menos en nuestra iglesia. Yo no sé en las otras iglesias, pero en nuestra iglesia hay 3 formas de dar. 3 formas que nosotros hemos extraído de la Escritura, no que nosotros lo hemos inventado, sino de la misma Escritura. Nosotros en la iglesia damos, en primer lugar, por medio de los diezmos. O sea, cada persona es invitada a dar su diezmo. Segundo lugar, damos ofrenda. Y en tercer lugar, lo que estamos haciendo hoy, las primicias. Las primicias de cada año. O sea, el primer mes de cada año nosotros hacemos esta celebración para que usted pueda entregar, como hemos dicho, los primeros días del año en ayuno y oración, o en labor, en salario, o trayendo productos para compartir con los hermanos. Y de esta manera nosotros ofrecemos también nuestras primicias de cada año. Ahora, ¿es esto bíblico? Sí, usted lo encuentra en la Escritura. Como dije, para Israel era un mandato, era una orden, era una ley, y tenían que hacerlo por ley. Nosotros ya no tenemos que hacerlo.
Nosotros hemos decidido hacerlo porque si Dios le enseñó al pueblo de Israel y se lo exigió al pueblo de Israel, es porque es bueno. Es porque es saludable que la iglesia lo practique y por eso nosotros lo practicamos. Quiero que vaya conmigo al libro de Malaquías en el capítulo 3. Y este es un pasaje muy leído y muy mal usado por los predicadores que les gusta o promueven estafar a la gente. Pero no lo podemos pasar por alto por el hermoso contenido que tiene Malaquías. Leemos en el capítulo 3, en el verso 10. Dice así: traigan los diezmos al alfolí. Dijimos que es el alfolí, ¿no? El depósito que estaba en el templo, en el altar, donde se ponían todos los alimentos. Dice: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, hay dos cosas importantes aquí. Una es que es la única parte de la Escritura donde Dios nos permite que le probemos. Él mismo nos dice: pruébenme en esto. Ustedes traigan su diezmo al alfolí y van a ver cómo yo me encargo de abrir las ventanas de los cielos para que a ustedes no les falte nada, para que ustedes tengan todo en abundancia. ¿Lo dice el pastor Fabio? No, lo dice la Escritura. Entonces, Dios nos deja saber que la fuente de la provisión se abre cuando yo dispongo mi corazón a dar. Cuando yo doy es que voy a recibir. Ahora, esto aplica en diezmo, como en este caso, aplica para la ofrenda, aplica para las primicias. En este caso, a Israel se le está hablando, o el profeta Malaquías le está llevando este mensaje, porque ellos tenían por ley que dar su diezmo. Y parece que Israel había descuidado esa parte. Y si usted quiere leer el verso 9, porque en el verso 9 Dios le dice al pueblo por medio del profeta: todos ustedes me han robado. Ahora, ¿cómo es que le robamos a Dios? Es más, dice, ustedes dirán, pero ¿cómo es que le hemos robado a Dios? Bueno, ustedes me han robado por medio de los diezmos, por medio de la ofrenda. ¿Por qué? Porque para Israel estaba escrito que por ley los diezmos y las ofrendas eran de Dios. O sea, no eran de los levitas. Los levitas lo usaban, los sacerdotes lo consumían, pero eran de Dios. Porque cuando Dios distribuyó la tierra prometida por medio de Josué, Dios dijo: a los levitas no se les va a entregar nada, porque la herencia de ellos soy yo. Yo voy a cuidar de ellos. Y eso mismo aplica para la iglesia. Por eso es que, hermano, a mí no me preocupa si la iglesia no me puede pagar. Y los que tienen tiempos en la iglesia, ustedes saben los años que la iglesia no me pudo pagar, yo seguí pastoreando. ¿Por qué? Porque mi herencia es Jehová. Él cuida de mí, Él provee para mí, Él me da lo que necesito y nada me faltará porque Él es mi pastor. Bendito sea el Señor y gloria a su nombre, porque la iglesia se ha levantado económicamente y en los últimos años han podido sacar mi salario. Bendito sea el Señor. Dios los ha usado, pero por favor, nunca se crea usted el cuento que usted es el que mantiene al pastor. No. Es el pastor de los pastores. Así que si el diablo le quiere meter basura en su cabeza, que lo que usted da es para mantener al pastor, no se lo crea. Porque de usted o deje de dar, Dios va a proveer para mí. Yo lo tengo por seguro. Yo sé que hay pastores que no tienen esa convicción y por eso quedan detrás de la gente. Y los que más dan son los que más cuidan. ¿Por qué? Porque dependen de lo que la gente da. Yo le doy gracias al Señor porque desde el principio de mi ministerio aprendí que sí, Dios me usa para bendecirlos a ustedes, los usa a ustedes para bendecirme a mí, pero en definitiva es Él mi proveedor.
Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, dice allí mismo en Malaquías, mire que leemos en el verso 10, dice: yo me voy a encargar de abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero mire lo que dice el verso 11 y 12. O sea, no solamente voy a derramar bendición sobre ti, sino dice el verso 11, también voy a reprender por ustedes al devorador. Voy a reprender al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Van a ver en nosotros la famosa prosperidad que estos falsos predicadores están tratando de venderle al pueblo. Esa prosperidad que si tú siembras vas a cosechar, que si tú das tanto vas a recibir tanto. Esa es mentira del diablo. La verdadera prosperidad viene cuando tú tienes el favor de Dios, cuando tú tienes el respaldo de Dios, porque tú estás viviendo dentro de su voluntad. Alabado sea su nombre. Esa es la prosperidad. Y sí, te va a ir bien. Vas a tener todo lo necesario. Y miren, yo le puedo decir a usted por testimonio, más de lo necesario. Así es de bueno nuestro Dios. No piense que la prosperidad que estos están tratando de vender, que usted va a tener un carro del año, que una casa de lujo, que un jet, que esto. Eso es mercadeo religioso. No caiga en eso. Busque la verdadera prosperidad que Dios nos ofrece a través de su santa palabra. Esa es su promesa. Y quiero terminar con esto. En el libro de Éxodos, cuando Dios le da la orden a Moisés de levantar el tabernáculo, o sea, de construir el primer templo, vamos a llamarle así, que en realidad no era un templo. El tabernáculo era una casuchita, era una tienda de campaña, pero ahí era donde el pueblo iba a tener encuentros directos con Dios. O sea, lo que más tarde se iba a convertir en el templo, ¿no? En el tiempo de Salomón. Pero me llama la atención que cuando Moisés pasa el comunicado al pueblo, lo deja bien claro, que es Dios el que ha dado la orden, es Dios el que ha dado la palabra y que el pueblo debe de obedecer. Ahora, pero lo importante es que vemos aquí en Éxodo 35 que el pueblo obedeció a Dios, obedeció a la palabra que Moisés dio e hicieron lo que Dios esperaba que hiciera. Ahora, iglesia, eso mismo aplica para nosotros. La iglesia hoy día subsiste de los diezmos, las ofrendas y de las primicias. Eso es todo lo que sostiene a la iglesia. Yo le doy gracias al Señor porque este año 2021 que acabamos de cerrar, lo cerramos bien en cuanto a finanzas. Aun cuando fue un año difícil, complicado, con problemas de pandemia y de trabajo y todas esas cosas, cerramos el año bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios está complacido con lo que estamos haciendo. Es así de simple. Porque cuando Dios ya no esté complacido, entonces no vamos a rendir, no nos va a alcanzar, vamos a tener falencia en todo sentido. Pero si nosotros nos mantenemos sometidos a la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, entonces vamos a honrar su nombre, vamos a bendecir, vamos a ser bendecidos, nuestro corazón se va a alegrar, se va a satisfacer, se va a llenar de gozo, y entonces seguiremos recibiendo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque damos conforme a su voluntad. Leamos en el verso 20, capítulo 35, Éxodos. Otra vez repito, Dios manda a Moisés a que levanten el tabernáculo. Y al igual que cuando la iglesia necesita construir un templo, se necesitan ofrendas, se necesita colaboración, se necesita trabajo, esto mismo iban a necesitar ellos para construir el tabernáculo. Ahora mire cómo responde el pueblo, verso 20.
salió toda la congregación. Esto me imagino IBR acá. Salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y dice el verso 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel que en su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Subraya esa palabra, porque la ofrenda debe de ser voluntaria, no debe de ser impuesta. Recuerdo en el tiempo que nosotros invitábamos predicadores y nos decían, no, una ofrenda voluntaria de $500, ya no es voluntario porque ya puso cantidad. ¿Ya? Vino entonces, dice, hombres como mujeres, los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joya de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Ahora entendamos, hermano, porque mire, esto lo han utilizado muchos predicadores para despojar a la gente de sus joyas. Entendamos que aquí lo que sucedía es que necesitaban oro para los utensilios de oro que iban a ir en el tabernáculo. Ahora, cuando un predicador dice, bueno, usted puede ofrendarle a Dios sus cadenas, sus anillos, sus aretes, tenga cuidado, porque ya no están construyendo el tabernáculo. Todo hombre que tenía azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo o pieles de tejones, también las traían. Ahora, esto no lo recogen estos predicadores. Esto no lo recogen los pelos de cabra. Pero sí las cadenas de oro, sí. Los anillos y todas las que son joyas, ¿no? Verso 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelos de cabra. Verso 27. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción para el incienso aromático. Verso 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ofrenda voluntaria a Jehová. La traían, sí, a Moisés. La traían a los que Moisés había encargado. La traían y se la entregaban a los que Moisés había puesto al frente para dirigir la obra. Pero dice que en el corazón de cada uno voluntariamente lo dispusieron traérselo a Jehová. Y eso debe de quedar claro. Repito esto, lo dije hace un momento. Quizá los que administren lo hagan mal, o quizás se lo claven, se lo roben. Sí, lo hemos visto una y otra vez, pero ese ya no es mi problema. Ese es el problema de esa persona y se la va a ver con Dios, porque es de Dios. Amén. Capítulo 36, y con eso terminamos. Dice en el verso 3: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerlo. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová
ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Wow. ¿Será que estos predicadores de la prosperidad podrán hacer esto y decir: hermanos, ya no traigan, ya tengo suficiente? No, estos siempre van a querer más. Pero bendito sea el Señor, amados hermanos, que el pueblo verdadero, el pueblo de Dios, tiene que aprender que cuando vamos a hacer una obra, cuando Dios nos manda a hacer algo, es a través de nuestra ofrenda, es a través de lo que nosotros damos que vamos a lograr el propósito de Dios. Y el verdadero siervo de Dios va a saber decir cuando: pueblo, ya no más, ya completamos lo que necesitamos, ya hicimos lo que Dios nos mandó, ya no necesitamos más ofrenda. Moisés detuvo al pueblo. Ahora te pregunto nuevamente: ¿por qué tú das o por qué no das? Quizás tuviste una mala experiencia, quizás fuiste testigo de un mal uso, de una mala administración en una iglesia. En esta no creo, porque siempre hemos tenido un comité. No es el pastor no toca el dinero aquí en la iglesia, hay un comité que lo hace. Pero quizás en otra iglesia tuviste la mala experiencia y por eso no das. No caigas en el juego, no caigas en el error. Hoy Dios te ha dicho a través de la palabra por qué es que damos los hijos de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a ir al Señor en oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que al dar honramos tu nombre, que cuando damos bendecimos a otros, sí, pero nosotros recibimos la bendición mayor, porque tú nos das más de lo que necesitamos. Que cuando damos, Señor, nosotros lo hacemos porque lo sentimos en el corazón y no porque alguien nos presiona, nos forza, nos obliga, sino voluntariamente de nuestro corazón nace el deseo de dar. Señor, gracias porque hoy tú nos has dicho que cuando nosotros damos de esa manera es que recibimos, porque tú recompensas. Porque tú te complaces cuando damos con alegría, sea nuestro diezmo, sea una ofrenda, o sea las primicias, como en el caso de este día. Señor, gracias, porque a través de ello te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Sabemos, mi Dios, que no podemos compararnos contigo a la hora de dar, porque aun si nosotros diésemos todo, como decía el apóstol Pablo: así diera mi vida, así diera yo todo lo que tengo y lo repartiera entre los pobres, no se puede comparar con todo lo que tú has dado por nosotros. Tú diste a tu Hijo, enviaste a tu Hijo a morir en una cruz, y lo hiciste por amor, para salvarnos. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos presentes, y aún aquellos que están en su casa y están viendo esta predicación, Señor, que puedan darse cuenta que tú lo diste todo por amor a nosotros, y que tú nos invitas a ser dadivosos, que tú nos invitas, mi Dios, que cuando demos seamos generosos, que demos con generosidad, pero que demos, Señor, de acuerdo al contexto bíblico. Que demos, Señor, porque queremos honrarte a ti. Que no sea porque queremos lucirnos, porque queremos quedar bien con alguien, porque queremos que los demás vean que yo soy el que doy más en la iglesia, sino porque en mi corazón he dispuesto honrarte a ti, Señor. Porque quiero ser de bendición para los demás.
sé que tú, mi Dios, vas a derramar bendición sobre mí. Porque sé, mi Dios, que cuando doy es cuando recibo. Porque sé, Señor, que lo que yo pueda darte es nada. Porque nada soy y nada tengo. Así tenga bienes y tenga posesiones y tenga riquezas, a ti te pertenecen. Razón tenía el rey David cuando decía: Señor, de lo tuyo es que te damos. Pero haznos entendidos en tu palabra, para que veamos, Señor, como privilegio cada oportunidad que tengamos de darte a ti, de darle a tu pueblo, de bendecir a otros. Ahora, Señor, vamos a repartir estos alimentos. Permite, Señor, que en su mayoría sean entregados a aquellos que más necesidad tienen. Y que cada uno de nosotros, libre de orgullo y de vanagloria, podamos llevar algo de lo que nos falta en nuestra casa. Quizá haya alguien entre nosotros que diga: no, a mí no me falta nada, yo tengo todo. Señor, doblega ese corazón, quita toda altivez y permítenos ser humildes y poder llevarnos parte de esta bendición. Porque es la manera como tú nos bendices esta hora, es la manera como tú has bendecido a tu pueblo, Señor, y así hemos sido bendecidos por el privilegio de poder traer estas primicias, pero también somos bendecidos al poder llevar algo de estas primicias. Seguimos rogándote, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos. Elevamos delante de tu trono a la familia Huelvas, a la familia Basurto y a la familia Taveras, y a todos aquellos hermanos que no están con nosotros hoy por motivos de salud. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que por precaución o por temor se quedaron en casa. Sé con ellos y permite, Señor, que la bendición les alcance, tu gracia sobreabunde en ellos, y que, mi Dios, tú sigas derramando bendición en abundancia sobre tu pueblo, para que no nos falte tu provisión, pero sobre todo que no nos falte tu gracia. En el nombre de Jesús.